Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? Mismo día de grabación. ¿Quién es la mejor, tú o yo? Tú, por supuesto. Yo, por supuesto, porque me he cambiado de ropa. A ver, bueno, es que tampoco os vais a dar cuenta. Esto es Claro. Nos damos, os dais vosotros porque en realidad creo que además este episodio no va a salir seguido del otro que hemos grabado. Pero bueno. Entonces, Paula... ¿Me veréis a mí con la misma ropa? A ver, está embarazada, está adaptándose a su ropa. Es que quiero decir, tampoco te puedes poner la misma... Por todo lo que supuestísimo. tienes. Nada, Entonces tienes que adaptarte tengo a lo que ir que hay. cómoda. Y eso es muy importante también, un mensaje que hay que lanzar a las personas. Y como dice Paula, ella ya está casada y está embarazada. Yo, pues bueno, tengo que lucirme. Es muy importante. Así como resumen... Como resumen. Entonces yo me he cambiado, hemos grabado literalmente hace una hora. El anterior episodio. Hemos comido. Yo me he puesto una camisa así fresquita también. Y yo me he sentado en el sofá de la mesa. Bueno, no, me he colocado un almohadón aquí. Bueno, se ha hecho como... Sí, una barrera. Como podéis comprobar, es una persona con un almohadón en los pies. Hemos vuelto. Sí. Iba a decir lo que dice Bajian, pero no puedo decir porque es una palabra un poco más. Claro. He vuelto. Señoras femeninas del zorro. Bueno, vamos allá. Tema interesante. Un tema muy interesante, muy muy hablado. Exacto. Sí. En redes sociales yo creo que lleva una temporada que no lo veo tanto, pero tuvo temporada de boom. Sí. Es el típico tema que yo creo que pasa como un poquito como el tema de la ansiedad, sí. Que de repente alguien lo escucha sí. Y de repente todo el mundo. Sí. Es verdad que la ansiedad. Claro. Como tema, no como... Es verdad que este tema sí que es como más... bueno, que con la ansiedad nos podemos sentir muchos identificados, pero bueno, es verdad que en este creo que realmente sí que hay una gran parte de la población que es lógico que se sienta identificado. Bueno, vamos a hablar del síndrome del impostor. Exacto, eso es. Que bueno, que levante la mano quien de esta habitación lo haya sentido en algún momento. En distintos ámbitos. ¿Quién lo está sintiendo ahora mismo? Bueno. Bueno, he de decirte no, que esto ya me ha pasado. Pero me pasó al principio porque claro. Fue como, ostras, ¿cómo me ubico en este papel? Claro, tú imagínate cómo me ubico yo hablando de psicología. Claro, sí, pero al final era una conversación como más distendida, sí. Yo sentí en qué terreno tengo que estar, porque al final dije, en el terreno, amiga, hablando con... Habría sido un poco peligroso. Claro. De repente. Entonces, bueno, estamos muy dicharacheros ahora mismo, Sí. Como os le hemos cogido ya el truquito a grabar el mismo día. Entonces, nada, empezamos. Vamos a empezar por, hablar, antes de nada, que el síndrome... Se le ha puesto la palabra síndrome, que a mí en general no me gusta mucho, porque parece como que pongamos una etiqueta muy fuerte, pero bueno, creo que al final se entiende la palabra de síndrome del impostor. Es multicausal, es decir, no hay una causa única que provoque el síndrome del impostor, pero en general está muy relacionado con la baja autoestima, el perfeccionismo y la autoexigencia, tema que ya hemos hablado. Check. Y que creo que todos nos podemos sentir bastante identificados, ¿no? Y bueno, como el nombre dice, es el miedo a ser un fraude, ¿no? Que es un miedo a que mi yo real no es suficiente. Entonces tengo que convertirme en una persona X, porque si no me convierto en esa persona X, soy un fraude absoluto, ¿no? Entonces habla un poco de la no suficiencia de la persona que somos. Y está muy relacionada, al igual como luego lo tocamos en el tema de la autoexigencia, con el diálogo interno que tenemos. Y bueno, generalmente el origen suele venir de la infancia o la adolescencia, como la mayoría de las cosas, y suele ser porque venimos de dos ámbitos. O un ámbito muy exigente, que entonces yo he adoptado ese diálogo muy exigente dentro de mí, o de un ambiente muy reforzador de la meta, del resultado. Entonces, nuestros padres hacen lo que pueden desde las herramientas que tienen, desde las habilidades que tienen. Los vínculos que tenemos en infancia y adolescencia hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, pero quizás o han tenido esa parte más exigente o han reforzado en exceso ese resultado, que entonces hemos pensado que nuestro valor dependía de ese resultado.
Entonces, ¿qué pasa? Que además vivimos en una sociedad que tiene como muy interiorizado que a más me exija yo, mejor voy a poder hacer el trabajo. Entonces, cuanto yo más me exijo y más pienso que así voy a alcanzar mi meta, peor me hablo, soy un fraude, entonces tengo que demostrar que puedo, entonces me exijo, desde la idea de que voy a acabar cumpliéndolo. Entro en una rueda en la que cuando estoy sobresaturado de no llegar, acabo en procrastinación. Vale. O sea que al final se convierte como una pescadita que se va muriendo la cola. Porque yo pienso esto, que esto, no Eso lo hago, es. por lo tanto, tú. ¿Qué pasa? Que la procrastinación al final no deja de ser una herramienta que utilizamos porque así evitamos que suceda lo que más tememos. O sea, como que evitamos ser descubiertos. Claro, evitamos ser descubiertos que somos un fraude. Es decir, prefiero convencerme a mí Alfonso. mismo de alguna manera, ¿no? Claro. De no lo puedo hacer o no lo voy a hacer porque Que si que- lo hago, para evitarme el sufrimiento de que la gente se dé cuenta que... Incluso que yo mismo me dé cuenta. Es Claro. decir, si no lo hago, Es decir, me estoy evitando el sufrimiento de... ser consciente de que sí que soy un que fraude. es duro. O sea, al final es una parte de protección, ¿no? Y bueno, es que al final el miedo a fracasar o el miedo a ser un fraude y que eso implique no ser suficiente, no sentirme suficiente, hace que yo tenga como mucho dolor y mucha angustia porque realmente el ser humano, una necesidad básica y primaria es sentirme válido para el grupo, ¿no? Entonces, fíjate que en los animales, el animal que no es válido o no es suficiente va a ser desterrado porque al final no es válido para la manada. Entonces, creo que este sentimiento de pertenencia Sí, lo es común necesita. en el mundo animal. Claro, entonces, realmente creo que de ahí viene que al final, es verdad que yo creo que hay como distintas cosas. Y en el síndrome de impostor yo lo veo, y lo veo mucho en consulta, que es como, pero bueno, no es tan importante. Bueno, el dolor importa. Pero es que el problema es que como nos planteamos como sociedad que nada es tan importante muchas Total. veces por la minimización y por la invalidación que hacemos de las personas. Y sobre todo creo que cuando un tema se banaliza tanto como es el síndrome del impostor, es como a mayor cantidad de gente conoce esta expresión, que no conoce lo que es, pero Claro. conoce esta expresión, es como... Le pasa a todo el mundo, no es Claro. importante. Claro. Wow, y el dolor que genera es importante. Es importante. Entonces, esto también hace que pocos pacientes han entrado directamente a consulta solo con el motivo tengo el síndrome del Claro. impostor. Porque al final creo que lo vemos insignificante. común, corriente. Claro. Y es como, jolines, no sentirte suficiente para Simplemente tu... válido, correcto. Para tu... Es algo súper angustioso, ¿no? Entonces, bueno, a mí... Creo que lo he dicho en algún podcast y si no lo he dicho, ahora lo voy a decir. Hay un libro que me gusta muchísimo, un cuento, que se llama El caballero de la armadura oxidada. Yo creo que te... Bueno, A mí seguro. A mí claro, seguro, sí. esto lo- Y bueno, a mí me gusta mucho porque creo que en parte hay un poco síndrome del impostor. Ahí, o sea, él se tiene que poner una armadura, no voy a desvelar mucho, pero él se tiene que poner una Spoilers. armadura, como el propio nombre indica, ¿no? Y cuántas máscaras utilizamos en nuestro día a día que hacen que no podamos mostrar nuestro yo real, que ya de por sí es suficiente y es válido, pero cuántas máscaras tenemos que crear para llegar al punto de sentirnos válidos para la gente. Pues mira esta camisa, chicos. No había caído. ¿qué? Fíjate tú aquí. Es que Muy bien. ejemplifico con mi cuerpo. Entonces, creo que voy a lanzar varias preguntas que creo que es importante que nos planteemos a todos los que nos podemos ver identificados o nos hemos sentido en algún ámbito identificados en el síndrome del impostor. Esto puede salir en muchos ámbitos. Al principio creo que lo he enfocado como mucho en la parte más laboral, no ser suficiente como escritor, no ser suficiente como psicóloga, no ser... Pero puede aparecer en vínculos en general, no ser suficiente como hija, no ser suficiente como amiga, me va a descubrir que soy un fraude como pareja. Es decir, al final se puede venir en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, teniendo en mente todo esto, creo que es importante plantearnos qué temo si no encajo en ese O sea, ideal. ¿qué es lo que hay detrás? Sí, porque creo
que al final... O sea, lo que podría pasar, ¿no? Claro, porque quizás nos lo estamos pintando muy catastrófico, de ahí la angustia y el dolor. Y creo que entender nuestra angustia y nuestro dolor es beneficioso para poder comprendernos a nosotros, porque si el miedo final es a que si me pillan me van a abandonar porque no soy suficiente para la manada, lógico que nos duela tanto, ¿no? Entonces ahí al menos ya estamos entendiendo. Y sobre todo, creo que también, y estaba pensando ahora, el foco debería estar puesto en que tengo miedo yo mismo que descubran. O sea, ¿qué es eso que hay que descubrir? Que puede ser que en muchos casos no exista. Puede ser que en muchos casos no exista. Claro, pero el punto, fíjate, ¿no? Si lo estamos enfocando a lo laboral, que me descubran como no un escritor tan bien como yo me pensaba. La crítica, que no se sabe si va a existir o no, pero la crítica que yo temo sí que va a cuestionar esa valía. Los cimientos de quien claro, me he creado eso como es. profesional. Entonces, claro, creo que es importante plantearnos cuál es ese miedo, porque creo que de ahí ya empezamos. ¿Más? Vale. Me he vuelto a arreglar el pelo por si acaso no se graba el vídeo, que esperemos que sí, pero para que se me vea más la cara. Sí, peluca. Vale. Entonces, vamos a seguir con estas preguntas, ¿no? Si tuviera que encajar en esa imagen que me he creado como lo ideal que yo tendría que ser, ¿no? Esa imagen a la que temo no llegar y entonces ser ese fraude, ¿cuál es esa imagen? Claro. Creo que ahí nos tenemos que cuestionar bien, Y me ¿no? parece una pregunta súper valiosa, porque al final es, vale, tengo miedo de que me descubran, vale, ¿quién querría que descubrieran en su lugar? Eso es, o sea, de ahí viene la pregunta. ¿Quién sería? ¿A quién me recuerda esa imagen que me he construido? Por ejemplo, ¿no? Si yo, pensando en psicóloga, ¿qué imagen de psicóloga estoy queriendo construir? ¿En quién me estoy basando? ¿Quién tengo de psicóloga de referencia? ¿O quién es? ¿O que estoy construyendo esa imagen en base a eso? Porque creo que ya ese ideal ya va a marcar un punto de inflexión, ¿no? Entonces vamos a pensar en eso. Luego, otra de las preguntas que quiero que nos hagamos es lo que me digo a mí misma en ese diálogo que estoy teniendo para llegar a ese ideal. ¿Ese diálogo me está recordando a alguien? ¿Alguien me ha dicho en algún momento ese diálogo? No en ese ámbito quizás, en otros ámbitos, ¿no? ¿En qué ámbito me aparece? Eso también es interesante. Es como de alguna manera poner un embudo, que esto es en economía, por ejemplo, esto del embudo, un nombre, funnel, bueno, ni idea. El embudo, entonces como que vas desgranando un poco para poder ver al final eso es. De dónde viene sí, esto, ¿no? Sí, al menos ya para comprender esta parte, ¿no? Donde he sentido que yo, por ser yo mismo, no estaba bien. Vale. Sí, eso creo que ahí es muy importante, porque al final, aunque sea en un ámbito muy distinto, sí, pero te puede dar yo lo puedo reproducir. Exacto. Más que nada porque seguramente ahí donde yo me sentí no suficiente, el diálogo de esa persona será el que yo esté utilizando de forma interna, ¿no? Y bueno, parte de la solución es también generar un yo más amable. Porque cuando me entiendo, porque cuando conozco mi historia, me miro de forma diferente. Entiendo más que a mí me salga esa parte. Entonces, al final, el primer ejercicio es ser consciente que yo me siento identificada con este síndrome. Vamos a entender por qué nos sentimos identificados con este síndrome y vamos poco a poco a ponerle solución. Y no una solución desde el odio al síndrome del impostor, sino como una solución entendiendo que quizás el síndrome del impostor fue una herramienta que tuvimos durante mucho tiempo para llegar a X metas o esforzarnos de más por llegar a un punto, pero que quizás en nuestra edad adulta ese síndrome del impostor que nos está incapacitando se ha quedado como una herramienta obsoleta que ahora necesitamos buscar otro tipo de herramientas. Vale. Entonces, así vamos a ser un poquito más compasivos con nosotros mismos, porque al final si no es, wow, tengo detectado el síndrome del impostor, entiendo por qué necesito llegar a ese ideal, cuánto me he construido este ideal y por qué pasaría si no llego, qué diálogo estoy como repitiendo y
bueno, vamos a ir fomentando más herramientas, ¿no? Al ¿Crees? final, dime. Que el síndrome del impostor puede convertirse en una excusa reiterada. Es decir, se escucha mucho eso de tengo síndrome del impostor. Es decir, obviamente lo que tú estás planteando, y que me parece lo más lógico, es intentar gestionar tu vida en base a vale, tengo el síndrome del impostor, voy a entender lo que me pasa, voy a intentar como que no enfrentarlo, sino bueno, rebatirlo, entenderlo, Exacto. planteármelo. ¿Qué pasa porque yo escucho muchas personas que creo que viene por, lo he dicho antes, por la banalización que se ha hecho del término, ¿no? Como lo banalizo tanto es como esta es mi excusa. Tengo el síndrome del impostor. Vale. Por lo tanto, No termino de hacer X cosa, ¿te refieres ya a está. eso? Y es como es mi excusa. No, es que tengo el síndrome del impostor, entonces no puedo. Es que tengo el síndrome del impostor. Puede servir como excusa, pero porque Claro. también cuando quizás incluso es más significativo ese síndrome del impostor, porque al final Claro. me estoy paralizando y no estoy terminando de hacer algo porque ¿qué temo mostrar si hago esto? Porque con el síndrome del impostor pueden pasar extremos potentes. O me empiezo a formar brutalmente porque entonces necesito ser Perfecto. perfecto, cuando al final eso es un monstruo que vas alimentando. Claro, entonces de repente te descubres a ti mismo que estás adquiriendo mucho conocimiento, pero no estás poniendo en práctica. Tal cual, y entonces estás sobreformándote, y además, atención, el síndrome del impostor, como he dicho, es un monstruo que no para de alimentarse, nunca va a ser suficiente. Sabes que la perfección realmente no existe. Claro, Entonces, claro. y ese ideal que me he puesto, ¿hasta qué punto es real? Me refiero, o a lo mejor esa persona que tengo en mente también tiene sus fallos, sus errores, ¿no? O no sé, ¿qué tanto temo fallar y qué tanto temo el fallo? Pero puede pasar lo contrario. Bueno, como tengo el síndrome del impostor, pues no lo hago y ya está. Entonces ahí se cae. Entonces, La barrerita. entonces claro que puede ser. Pero ahí fíjate que pasaría un poco a la procrastinación. Vale, claro. Al final es La rueda. O sea, al final o te vas a Sí, es un como que al extremo o te final vas a vives otro. como de la procrastinación y necesitas darle un nombre que no sea procrastinar. Sí, porque al final nos sentimos muy mal con Claro. procrastinar. A ver, procrastinar. Una persona que ha procrastinado mucho en su vida. Ahora ya no procrastino tanto, estoy muy contento. Muy bien, ¿eh? Pero porque creo que has aprendido a convivir con esa parte del síndrome del Correcto. impostor y quizás a empezar a sentirte con tu yo real suficiente. Entonces, de todo se sale, chicos. claro. Menos del cementerio, como decía Dakota de Hermano Mayor. Entonces, al final creo que es importante que entendamos como posible solución, o como parte de la solución, es que al final todos somos especiales en nuestro ser y por lo tanto todas nuestras características nos hacen especiales. Es que fíjate que esto que estás diciendo, que es lo típico que la gente diría, ay, es muy fácil decir todo el mundo es especial, pero es que todo el mundo es especial. Es verdad. Eres especial porque eres único. Y eso al final, o sea, esa frase hace que minimicemos las características Correcto. especiales que tenemos. Y entonces en el punto en el que yo desde un síndrome del impostor intento ser otra persona que no soy, estoy minimizando. Y estás abandonando la concepción de ser único que tiene ser una persona Eso es, humana. total, Porque total. no hay más como tú. Y luego también el síndrome del impostor se caracteriza porque no hacemos un análisis de los logros bajo un control interno. Generalmente cuando tenemos un logro ha sido suerte. El síndrome del impostor está muy basado en esto. Yo me di cuenta que cuando subí mucho en Instagram, Crecí mucho. sí, crecí mucho en Instagram, realmente hubo muchos factores. Evidentemente una parte había suerte, es decir, estaba en un momento muy bueno en el que aún no había tantas psicos en redes sociales, pilló cuarentena, la gente necesitaba mucho apoyo, mucho acompañamiento y sí, se juntaron muchos factores, pero también trabajé muchísimo para poder dar contenido, sacaba horas al día que casi ni tenía. Entonces, ¿cómo estamos analizando esos logros? Sí, puede ser que haya factores de suerte. Recuerdo tener una conversación con mi psicóloga sobre este tema y sobre una frase que a mí me encanta decir, que es lo de tengo una flor en el culo. No de como que es como que mágicamente todo sale bien.
Y ella me dijo, y además yo estaba, o sea, quiero decir, es una cosa que tenía muy interiorizada, como era que algo que había guiado mi vida. En plan, tengo una flor en el culo, pero al final todo sale bien, nunca. Claro. Y ella me dijo, es que creo que no eres consciente de que si todo ha salido bien, hay una parte de suerte, Claro. eso por supuesto, y de estar en el momento adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que es muy importante de Claro. lo que tú has hecho. Y lo que tú has hecho es muy válido, porque yo creo que es lo que te puede ayudar a confrontar el plantearte, tengo un síndrome del impostor, ¿sabes? Sí. O sea, al final, de hecho es que yo incluso me planteé, esto fue una broma que teníamos mi amiga Claudia y yo, tatuarnos una flor en el culo. Que luego Claudia decía, no, porque entonces nos irá la suerte esta que tenemos. Y entonces me acuerdo que mi psicóloga me dijo, lo que tú has conseguido, ¿lo has conseguido tú? ¿O alguien ha ido a trabajar por ti? ¿O alguien ha estado haciendo, o la relación que tienes con X persona, tal? Esto no te lo ha dado de repente, no sé, un trébol de 4 hojas que tenías debajo de la cama. Nada. Te lo has gestionado tú. Y esto es muy importante, creo que la gente Sí. lo entienda y que creo que la gente lo analice como la mayor parte de las cosas que te pasan en la vida te pasan porque las has hecho tú. Sí, porque al final fíjate que el síndrome del impostor, al igual como se caracteriza que los logros los achacamos a un control externo de la suerte, las cosas, los fracasos los nuestros. analizamos desde un control interno Efectivamente. total. Es decir, o sea, no ha habido ningún factor que haya hecho que a mí me haya predispuesto más al fracaso. No, es control mío absolutamente. Entonces eso también es importante. Pero el ¿no? éxito es control de otro. Claro, entonces creo que es importante que analicemos como los logros desde una perspectiva mucho más realista. Y también entender que al final, cuando nos exponemos a una situación nueva, el miedo forma parte del ser humano, porque nos pone en alerta cuando nos vamos a enfrentarnos a una tarea nueva. Estoy todo el rato con el almohadón, ¿sí? No nos estamos mirando mucho en la pantallita hoy. Estamos... Al final nuestros sistemas de alerta se ponen, pues se activan, ¿no? Y aunque digamos, ostras, pues que yo he pasado ya por esta situación. Bueno, yo he atendido muchos pacientes, pero cada vez que atiendo un paciente nuevo es un caso Es un nuevo. caso. Si has escrito un libro... Claro, yo estoy escribiendo mi segunda novela ahora mismo. Claro. Y me está costando menos por X razones. Pero no es la misma novela. Y no es la Entonces misma vuelve a historia, y ser no es- una sí, por supuesto. exposición otra vez, ¿no? Aparece. Entonces, bueno, creo que es importante entender que nos cuesta integrar el sentimiento de soy suficiente. Y nos cuesta porque quizás en algún momento no nos hemos sentido todos lo vistos que necesitábamos sentirnos en ese momento. Entonces, cuesta integrar algo que no lo tenemos interiorizado dentro. Y si a eso le sumamos una cultura que tenemos de... O sea, me he apuntado una frase porque creo que la hemos escuchado todos. No le digas mucho que es suficiente o que es válido porque se lo va a acabar creyendo. Entonces, ¿cuánto hemos funcionado En base a eso. en base a eso? Sí, creo que hay tantas expresiones que hemos demonizado tanto. Ujú. El ser un creído Total. está... Adiós. Ha muerto. Ha muerto la armada. El ser... Vale. Ya está. El ser un creído está fatal visto. Claro. Es como el tema de ser ambicioso. Sí. Son todas estas cosas que verdaderamente, obviamente ser un creído, pues si lo planteas así está mal, lo mismo que tener una ambición desmedida, Zetangana, etc. Por supuesto que es malo, pero cuando demonizamos palabras y las convertimos en, es que creerte que eres bueno no es malo. Y fíjate que eso ocurre también hasta cuando a lo mejor te dicen, vas muy guapo. ¿Te cuesta decir bueno. el gracias? ¿Te cuesta decir el Sabe gracias? Dios que yo soy fatal con los halagos. Claro. Pero forma parte de lo mismo, porque al Claro. final vivimos en una cultura que parece que si dices, ay, gracias, Ya es como... es como... Es como en Chicas Malas, cuando Regina le dice a Katie, ¿te crees muy guapa? Y entonces Katie le dice, no. Es como que al final nos cuesta. O sea, yo tiendo, de hecho, muchas veces... Espera, quiero pararte un momento. ¿Te parece bien tu imagen? Sí. Vale. Es que voy con vestido, a los que no nos estáis viendo en vídeo, y entonces Está estoy muy un veraniego. poco... Bueno, ahí estás, yo creo que ahí estás mona. ¿Te sientes mona? Vale, sí, bien, perfecto. Lo que pasa es que te veo como muy lejos, ¿no? Mira. Bueno, no te hace. Vale, así. Bueno, bien, sigamos. Vale, entonces... Chicas Malas. Claro, o sea, al final, si juntamos que no nos hemos sentido vistos en algún momento, y además de esto se suma el que vivimos en una cultura que como que nos ha machacado un poco Con no querer ser con visto. no querer ser vistos o que no debemos de ser vistos, pues de alguna forma el Sí, además yo creo que completo. es una cosa tan cultural que obviamente hablo del caso concreto del país en el que vivimos.
España. Por si alguien no lo sabía. Si os escucháis desde Latinoamérica, pues este acento ya sabéis de dónde es. Bueno, ya lo sabíais, porque os metéis mucho con ello. No, en fin. Pero pasa mucho en España, ¿no? Siempre se ha hablado mucho esto de que aquí somos muy de señalar al que triunfa. De lo ha conseguido, entonces machaque. ¿No? Yo he leído un montón de artículos que se han hecho al respecto de Penélope Cruz y cómo Penélope Cruz de repente es como donde más se la criticaba era aquí, en España. Pues todo lo que ha conseguido lo ha conseguido por haber tenido X parejas, realmente no es tan buena actriz, es decir, muchas veces cuando alguien llega a cierto punto es como que demonizamos su llegada, ¿no? Creo que lo mismo puede haber pasado a Aitana al haber salido de Operación Triunfo, de repente Aitana es como no tiene talento, es tonta, cuando realmente, bueno, creo que si lo piensas fríamente, tanto Aitana como Penélope Cruz son personas talentosas. Y bueno, no vamos a entrar en el tema de que también es porque son mujeres, pues todavía para otra charlita. Pero fíjate que al final es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Como al que triunfa, al que destaca, también Total. se le acribilla. Total. Es como Entonces, que muchas veces también prefieres quedarte tú en tu parcelita, claro, o sea, es que es lo y que decir, iba a bueno, amor, claro, lo voy a hacer. Claro. Pero a la vez tienes que encajar en esa Claro. parte. Entonces es como ese dilema constante, ¿no? Y es que al final, mirarnos con ternura acaba siendo doloroso. Porque cuando nos miramos con ternura, nos damos cuenta que esa mirada de ternura es la que nos ha faltado en distintos momentos. Claro. Entonces al final empezar a sacar dentro de ti una parte compasiva, una parte que te mira con ternura, una parte que te hace sentir suficiente, merecedor, de alguna forma conecta con todo lo que nos faltó. Entonces, al final es hacer ver, o sea, es que miremos a esa persona que no nos supo ver en ese momento y darnos cuenta de cómo han sido nuestros distintos periodos en la vida. Y bueno, es que quizás toca entender que esa persona hizo lo que pudo con las herramientas que tenía y tú como niño o como adolescente no eras responsable de eso. Y también en ese momento no tenías unas herramientas para confrontar ese planteamiento. Pero es verdad que ahora como adulto, que estés escuchando esto, realmente es porque empiezas a ser consciente de que te quieres mirar de una forma distinta a la que te miraron en un momento determinado. Pero entiende lo doloroso que resulta empezar a mirarte así, porque te hace darte cuenta de quién tú en mis distintas etapas y cuánto de importante fueron esas personas que han marcado mi diálogo interno, que han cambiado la forma de mirarme. O incluso cómo de importante fue ese comentario. Creo que todos tenemos comentarios de personas que a lo mejor, pues un profesor o yo qué sé, puedo pensar pues un amigo o una persona que esté cercana a ti en un momento, yo que sé, tus padres o algún familiar, que hay un comentario que tienes aquí y que verdaderamente cuesta mucho que se te vaya, porque al final te lo has creído, porque esa persona te lo ha hecho con tanta vehemencia, ¿no? Y tan sentenciador, que es como tú has asimilado eso, y lo doloroso que tiene que ser retrotraerte, volver en el tiempo a ese momento específico en el cual esa persona te dijo. Mira, yo estoy pensando ahora mismo en un comentario que me hizo un profesor. Era un profesor que nunca entendí por qué, pero no me tenía mucho cariño. Y me dijo, era mi profesor, bueno, no voy a decir porque no creo que no lo escuche, y si nos escuchas, pues un saludito. Era mi profesor de filosofía, ¿vale? Yo de filosofía me pasé todo bachiller suspendiendo filosofía. Además, yo tenía siempre la misma nota, que era un 3. Yo creo que hubo exámenes de filosofía que saqué menos nota, pero él llegaba, ponía un 3, bien, mi nombre ponía un 3. Bueno, pues esta persona, hubo una vez que dándome un examen me dijo, yo me quedé un poco sorprendido, me dijo, eres muy guapo y eres muy simpático, pero con eso no vas a llegar a nada. Wow, Y fíjate que yo no era una persona que sacara malas notas en el colegio. No era mi amiga Carmela, pero no era la persona con las... Y de lejos no era la persona con las peores notas, sacaba unas notas normales, pues había asignaturas como inglés o como historia que me interesaban y me gustaban, que sacaban mejores notas, por supuesto filosofía pues no sacaba nada bueno. Pero fíjate que ese pensamiento me hizo creerme durante mucho tiempo que lo que más destacaba de mí era, bueno, no sé, que era muy simpático y pues probablemente que fuera muy guapo. Esto ya es subjetivo. Pero me ha costado muchos años. Y mucho sobreesfuerzo demostrarlo. O sea, al final, fíjate, ¿no? Cómo de alguna forma, cuando te minimizan en el resto de aspectos, lo que tienes que demostrar parece ser mucho más.
y cómo en este caso al final, pues si soy guapo o no soy guapo, no es una cosa que yo haya decidido, y también creo que también depende de quién te esté mirando, y si soy simpático o no soy simpático, pues no es una cosa que yo tenga que entrenar, ¿sabes? Al final yo, para ser más o menos simpático no tengo que hacer un examen, tú no me tienes que evaluar. Por lo tanto, son cosas que al final dependen tan poco de mí que creo que durante mucho tiempo, pues probablemente me haya pasado haciendo un sobreesfuerzo por ser más simpático, porque al final esto es algo que, pero esto es algo que yo tengo. Entonces no puedo de repente no caerte simpático. O tengo que ser, no sé cómo ser más guapo, la verdad. Eso es todo gestionado, pero al final cuando esas son las dos cualidades que una persona destaca de ti y te está diciendo directamente, no es nada más. Mira, justo lo estabas diciendo, Alfon, y he conectado un momento que un familiar mío me decía mucho: eres muy atolondrada, pero menos mal que eres responsable. Y recuerdo que cuando tuve mi época de modelo, claro, yo decía, si soy atolondrada, ¿cómo voy a desfilar si me voy a caer? Hacía bien. No. Y me costaba mucho como integrar que yo podía estar desfilando con tacones y que no me fuera a matar porque yo era atolondrada, pero a la vez... Eres quien eres. Claro, pero a la vez, justo lo que tú has dicho, como me habían puesto, no eres esto, eres atolondrada, pero eres muy responsable, bueno... Trabajar. Claro, todo el rato, o sea, justo. Es que creo, y esto es algo que me ha pasado mucho en terapia y en otros momentos de mi vida, todos, en mayor o menor medida, tenemos frases que alguien nos ha dicho en algún momento de nuestra vida que se han quedado ahí, que se han quedado aquí, total, y que hemos asimilado, y creo que hasta que no te paras y lo planteas y te lo preguntas, y por eso creo que este ejercicio que ha dicho Paula me parece muy interesante, y vuelves hacia atrás en el tiempo y dices, yo no estaba siendo consciente durante mucho tiempo de que mi manera de relacionarme con la gente era, tengo que caerte súper bien porque claro, es quien soy y soy muy simpático. Pues lo siento, hay gente que no le caigo simpático obviamente a día de hoy con 33 años, pues me la suda 3.000 millones si soy simpático para todo el mundo, pero aún así hay una parte de mí que pretende ser lo más majo, que bueno, pues en algún momento puede parar un poquito no genuino, claro, pero porque durante muchísimo tiempo yo decidí, o sea, en base a lo que una persona que fue mi profesor durante 2 años de mi vida, y a una persona a la que no he vuelto a ver desde, pues el otro día estaba hablando con no sé con quién, hace 15 años que acabé el colegio, pues ahora 15 o 14 años que no veo a esta persona, lo que me marcó, ¿no? Y cuántas frases nos han dicho que nos han definido y que al final han impactado en nuestra vida y que creo que al final han llegado a generarnos el eres esto, por lo tanto no eres esto, y al final esto se puede traducir efectivamente en un síndrome del impostor, porque es total, como, tengo que... si yo solo soy esto, ya me puedo meter una caña brutal porque tengo que llegar a ese punto. A prueba de filosofía, chicos, al final. Con un 5. Y fíjate, Alfon, de repente, qué tarea más compleja es ahora nosotros como adultos ser esa persona que quizás es ser tu propio profesor de filosofía diciendo, eres guapo, eres simpático, aunque alguna gente no lo verá de esta forma, y si para alguien no eres simpático no pasa nada, y además eres inteligente. O sea, quizás toca tener ese diálogo más compasivo ahora, pero nos cuesta crearlo porque no nos han enseñado tampoco. Y porque sobre todo creo que muchas veces no nos paramos a pensar en estas cosas. Claro. Es decir, yo me he parado a pensar en estas cosas porque sí que es verdad que creo que fue una frase que me marcó mucho, pero hasta recientemente no me paré a pensar en ¿por qué estás haciendo un sobreesfuerzo tan grande por ser tan simpático? Sí. Quiero decir que, vamos a ver, no estoy diciendo que la gente que de repente sean imbéciles con las personas sean antipáticos para nada, pero me estás entendiendo lo que quiero decir. Al final, si yo estaba haciendo un sobreesfuerzo tan grande es porque yo había dejado que esto me definiera. Ubicarme en mí mismo en esa frase y en ese momento, por supuesto que ha venido a través de hacer un proceso, etcétera, etcétera. Claro. Pero es muy doloroso porque al final tú has construido tu personalidad en base a eso. Claro, y entonces reconstruirlo de nuevo pues es complicado. Y fíjate, Alfon, que generalmente nos damos cuenta cuando hemos llegado a una situación, voy a decirlo fatal, yo el inglés lo pronuncio muy mal, el burnout. Muy bien dicho. ¿Quieres que lo pronuncie bien? Sí, dale. Vale. Entonces, es verdad que llegamos a darnos cuenta cuando nos hemos sobresaturado totalmente, ¿no? O sea, a mí eso me pasó. Yo hubo un momento que creo que para demostrarme a mí misma que era buena psicóloga, o lo que yo estaba considerando en ese momento que era buena psicóloga y que si no llegaba a eso era un fraude, ahora lo veo desde otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? Pero en su momento era, tengo que atender a 6 pacientes al día.
Y yo acabé con una sobresaturación brutal, incluso planteándome si quería seguir con mi profesión o no, cuando en el fondo me di cuenta de, vale, y si no eres la psicóloga que atiende a esos 6 pacientes, ¿qué pasa? ¿Y si tu capacidad da para 5, pero esos 5 le das un buen servicio, ¿no? O un servicio mejor. O un servicio mejor. Entonces, eso para mí marcó muchísimo. Y es que al final creo que el ser humano, hasta que no revienta con un burnout, Burnout. No como un juego de consola. Perdón. entonces, es verdad que no nos damos cuenta. Y es lo que hace que aflore ese síndrome del impostor. Entonces, creo que al final, para mí la solución, al igual un poco como la autoexigencia, es aprender a acompañarnos desde el amor y ser la persona que necesitabas en ese momento y que ahora como adulta me pueda acompañar de esa manera, ¿no? Y no solo focalizarme en, no me va a definir llegar o no llegar a ese ideal, y ese ideal no me va a convertir en no ser un fraude, me va a permitir ser la persona que soy, que es suficiente. Y esa persona no es un fraude. Esa persona no es un fraude, realmente. Esa persona es tú. Lo que pasa es que entendamos que nos va a costar mucho salir de ahí cuando quizás durante mucho tiempo ha sido lo que hemos estado diciendo. Y puede ser un proceso doloroso. Muy porque doloroso. Cuando tú has generado tu personalidad o quién tú eres en base a eso. X, Y y Z, cuando de repente tú mismo tienes que plantearte qué es X, qué es Y, Eso qué es. es Z y cómo te ubicas dentro de todo esto, al principio es... Me salen palabras en inglés, chica, últimamente así estoy. Es complicado. Es complejo, sí, sí. La persona que yo estaba buscando, pero es complejo y es duro porque la primera pregunta que te vas a hacer, vale, si no soy todo esto, ¿quién soy? Pero, y aquí viene el lado bueno de las cosas, el silver lining que dicen en inglés, es muy guay moverte. Total. Y es muy guay de repente decirte a ti mismo, soy esta persona. Y eres suficiente, Y eres siendo suficiente. esa persona. Y no tengo que ser una persona que alguien en algún momento me marque. Porque tus características ya te hacen especial. Y estamos de repente, esto está siendo precioso, pero es completamente verídico. O sea, Sí. quiero decir, muchas veces todo este tipo de cosas suena tan a, ay, qué bonito queda, que lo digáis. Bueno, si te lo quieres plantear así, bueno, pues igual no estás preparado para entrar en un proceso en el cual te quieras descubrir a ti mismo. Pero descubrirte a ti mismo, y se dice mucho y está muy utilizado, pero eres la persona que va a vivir contigo toda tu vida. Entonces, cuanto más te conozcas, cuanto más tú puedas ser, Más te vas a poder llevar bien. No, es que lo has que dicho si muy no, bien. y esto lo dije en varias, bueno, al principio y luego lo repetí cuando hablamos de nuestros procesos terapéuticos, cuando a mí mi psicóloga me preguntó si me caía bien. Si yo lo hubiera mirado de manera superficial, le habría dicho que sí, pues claro, ¿cómo no me voy a caer bien? Soy perfecto, ¿no? Soy muy simpático y muy guapo. Por supuesto que no soy... Pero ahora desde esa toma de conciencia no yo soy lo ni tan pienso, simpático ni tan claro. guapo como esta persona me dijo. Y sobre todo, eso no es lo que me va a definir. Muy bien, Alfa. Y como no es lo que me va a definir, soy muchas otras cosas. Y soy muchas otras cosas a las que yo les doy valor, porque a lo mejor yo no le voy a dar valor así si te parezco más o menos guapo o te parezco más o menos simpático. Y lo mismo, es decir, que yo pueda ser más o menos atolondrada, que yo pueda ser más o menos responsable, no me va a hacer suficiente o merecedora de amor, porque ya soy merecedora de amor siendo así. Totalmente. Entonces creo que eso es importante y creo que al final eso sería el focus para trabajar con un síndrome del impostor. Centrarte en ti mismo. Eso es. Así que bueno. Has hecho muy bien focus. Sí. Creo que todos se van a sentir muy identificados. Porque creo que para mí autoexigencia... Fíjate que me ha gustado mucho cómo hemos acabado este episodio, porque creo que es un tema que, más allá de que alguna vez te hayas identificado en ti mismo, tengo el síndrome del impostor, creo que todos, en mayor o menor medida, por comparaciones o por cosas que nos han dicho, hemos querido ser alguien que no somos. Ya sea porque hemos construido esa imagen o porque nos hemos basado en otra persona. Correcto. Entonces, cuando te das cuenta de que puedes ser quien tú eres, como ya hemos dicho, puede ser doloroso al principio, pero el resultado, el reward, chica. ¿Cómo se llama reward en español? Es que yo no lo entiendo, ¿qué me está pasando hoy con las palabras? De repente tengo el Collins Diccionario en el cerebro metido. La recompensa. La recompensa es muy válida. Eso es. Y está muy bien. Así que a recompensarse. Y nada, chicas, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos próximamente con otra ropa. O quieras, ¿no? Un besito. Chao. Chao.